Buenos días, jóvenes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Inge. ¿Cómo me están escuchando? ¿Está bien el volumen? Sí, Inge, se escucha bien. Ya, muy bien. ¿Cuántos estamos? 90. Bien, vamos a empezar la clase de hoy como una continuación de la clase anterior, donde estamos en diseño a torsión. Voy a complementar, a medida que voy repasando, voy a complementar algunos conceptos que lo tienen que tener ustedes presente en este diseño. Primero decirles que el diseño a torsión siempre es un diseño bastante complejo, porque aparentemente uno no se da cuenta que hay torsión, ¿no? Siempre que, lógicamente, el análisis estructural a uno le avise, ¿no?, que hay torsión. Y también decirles que algunas figuras geométricas no son muy buenas para resistir torsión. Por ejemplo, si esta viga fuera muy esbelta, con seguridad que la torsión es muy desfavorable para diseñar la torsión. Tal vez una sección cuadrada es mucho mejor, o más achatada es mucho mejor para torsión. Eso lo vamos a ver también cuando tengamos que modelar la geometría. Les quiero avisar que no todas las secciones son capaces de resistir torsión. No son capaces, ya. Entonces, eso es por eso que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y aparentemente está en contraposición con la flexión. En la flexión nos interesa que la viga sea lo más esbelta posible, mayor altura, ¿no?, y poco ancho. Eso es, digamos, un poco el concepto de la economía de la flexión, ¿no? Imagínense, por ejemplo, los puentes. Los puentes tienen hasta 2 metros de altura de viga, ¿no?, por una pared de 20 centímetros, nada más. Si nosotros le aplicáramos torsión al puente, seguramente que no va a resistir para nada. En cambio, si la viga fuera cuadrada o redondeada mejor, entonces sí va a resistir buena torsión. Entonces ahí vienen las contradicciones, ¿no?, con la flexión y el cortante. Bien, habíamos desarrollado la teoría de Bernoulli, ¿no?, donde el flujo de corte, a ver, vamos a ver, creo una figurita por acá que está viendo. Acá está. Esta figurita que nos muestra el flujo de corte, para que se entienda bien cómo trabaja el cortante, ¿no? Generalmente trabaja en una pared delgada o un tubo de pared delgado, ¿no? O en otras palabras, esta parte sombreada no hay torsión en la parte, solamente hay en la parte superficial perimetral, ¿no? Y es más o menos el flujo de corte, ¿verdad? Entonces, por la teoría de Bernoulli, el flujo de corte es igual al esfuerzo de corte debido a la torsión, ¿no? Esto es debido a la torsión en una pared delgada. Ese sería el flujo de corte. Y Bernoulli desarrolla la siguiente teoría, ¿no?, que el esfuerzo cortante debido a la torsión es igual a la torsión última sobre 2 veces el área de la sección hueca por T. Esta es la teoría de Bernoulli, donde a sub 0 aproximadamente podemos decir que es 2/3 del área perimetral, ¿no se acuerdan?
El área perimetral es el área del perímetro de la sección, más o menos 2/3 aproximadamente. Y por lo tanto, si hacemos cuentas, T tendría que ser aproximadamente 3/4 del área del perímetro, el área perimetral sobre el perímetro perimetral. Perímetro perimetral quiere decir la longitud del perímetro, ¿no? Bien, ahí hemos definido la sección hueca. También hemos dicho que la torsión última es como el cortante, el diagrama de corte, que es igual al momento torsor unitario por la longitud sobre 2, igual que el cortante. Tiene el mismo efecto del cortante, a pesar que es otro el concepto, ¿no? Y haciendo cuentas hemos encontrado que el cortante último podía ser igual a esta fórmula, donde tau, este es el esfuerzo cortante que tenemos que analizar. Bien. Aquí les había explicado que tenemos que colocar refuerzo cuando corresponda, ¿no? Ya sea por corte y por torsión, o solamente por torsión y no por corte. Si queremos combinar los dos, tendríamos que sumar, adicionar, pero tenemos que adicionar de esta forma. Un estribo para corte, más 2 estribos para torsión. Eso les había explicado, un poco difícil todavía de que ustedes comprendan. Vamos a hacer un ejercicio y se van a dar cuenta. También les había dicho que en una viga puede estar sometida simultáneamente a momento flector, a cortante y a torsión. Eso quiere decir que nosotros tenemos que encontrar refuerzo, área de refuerzo, para cada uno de ellos independientemente. Y después sumarlos, juntarlos, adicionarlos, ¿entiende? No hay pues, como unos decían, cuando hay momento no hay cortante, o cuando no hay cortante no hay torsión. Todo es simultáneo. Los 3 esfuerzos trabajan simultáneamente. Por lo tanto, yo tengo que colocar refuerzo separadamente para cada uno de ellos. Eso habíamos dicho en la anterior clase. Bien, como sabemos, el principio de diseño, igual que en los otros esfuerzos, tiene que ser la torsión resistente o el esfuerzo de torsión resistente tiene que ser mayor o igual a la torsión solicitante, ¿cierto? Este es el principio de diseño. Pero bien, aquí hay algunas complejidades. Vamos a decir, por ejemplo, si TU es menor que la torsión en el umbral y TH, entonces acá vamos a decir, vamos a poner solamente menor. Si es menor, entonces con rojo no se considera torsión. Tienen que anotar eso, ¿no? Estamos diciendo si
la torsión última es menor que una torsión que le vamos a llamar momento del umbral, o sea, por decir, es la torsión límite. Cuando es menor a una torsión límite, se llama momento de torsión del umbral. Umbral quiere decir un límite, ¿no? O sea, hasta donde puedes llegar al umbral, nada más. Si te pasas del umbral, te caíste, ¿verdad? Entonces, quiere decir, ese es tu tope. Entonces, si esto es menor que eso, no se considera torsión. Eso es correcto, ¿no es cierto? Eso quiere decir que cuando la torsión última es bastante pequeña, en el valor umbral, entonces dice, no se considera la torsión. Pero en cambio, si TU es mayor o igual que el momento del umbral, con rojo, se considera la torsión. Torsión. Cuando digo no se considera la torsión, quiere decir, jóvenes, que hay que olvidarse, ¿no? Obviar, ¿no? Olvidarse de la torsión. Para nada, ni siquiera mínimo. Olvídense, no hay torsión. O sea, eso quiere decir que me tengo que olvidar. No es como en el cortante que así no se necesite. No, se olvidan así como están viendo. Cero. Eso quiere decir olvidarse. No hay torsión. Olvidarse, obviar. ¿Cómo se escribe? Obviar, creo que es así. Bueno, mejor no. Puede que tenga algunos errores. Obviar. Así de golpe. No hay mínimo, no hay nada. Aquí vamos a poner entonces mejor no hay mínimo. Porque el mínimo lo vamos a dar con el cortante. ¿Me entiende? Se pone el 0 acá y sería el mínimo, sería debido al cortante. Solamente en caso de que no hubiera cortante, no, tampoco, siempre va a haber cortante, ¿no? Bien, pero si la torsión última pasa ese umbral, pasa ese límite, entonces sí se considera la torsión, ¿no? Entonces acá tenemos que decir, se requiere refuerzo, ¿no? Refuerzo por torsión. Eso es. Si han comprendido eso y si no hay preguntas, este momento de torsión, aquí momento de torsión por el umbral. Bueno, este H, umbral en la parte de la terminología americana, ¿no? Umbral es una palabra con H, ¿no? Entonces, aquí dice, es el momento de torsión en el umbral, en el límite, ¿no? Que dice que más o menos tiene que ser el tau crítico dividido entre 4, o el 25% del tau crítico. Ahora apenas otro, ¿no? Que dice que el tau crítico es el momento de la fisuración, es el momento en que se produce el colapso por torsión. Momento de fisuración, es decir, es el momento en que empieza a fallar por torsión, y la torsión nos genera un colapso, una caída, una falla, pero estrepitosa. Eso es la torsión. Es como cuando la flexión está diseñada, cuando domina la compresión y hay falla frágil, igual. En cambio, fíjense, el cortante no es así. En el corte no hay colapso, no hay desplome, nada. Se nota el fisuramiento y listo, nada más, ¿no? Entonces, fíjense, este es el momento, el tau crítico o el T crítico
es el momento de fisuración. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, acá tenemos una figurita, que en ese momento la viga se empieza a fisurar en forma diagonal, como están viendo, ¿no? Y las fisuras aparecen y esto termina en una caída, en un colapso, inevitablemente. Esta es la analogía espacial que se puede ver, pero lo que interesa es que esta fisuración tiene este concepto, ¿no? Aparecen las fisuras y listo, y falla. Falla, por ejemplo, acá. Ahí también tenemos otro ejemplo. Miren, esta estructura isostática nos puede generar, esta es una visera, ¿no es cierto? Que se usa siempre, una visera para la sombra, para la lluvia, lo que sea. Y parece aquí una estructura muy elegante, ¿no? Pero si se fijan ustedes, si la torsión que está a lo largo de esta viga, ¿no?, fallara, esto se viene abajo. Sin contemplación, aparece en el suelo. Eso quiere decir colapso. Ni siquiera te avisa. Una vez que falla, es así. Les quiero comentar algunas historias que siempre me atrevo a contar a mis estudiantes. Es que este tipo de estructuras se usaba mucho en los surtidores de gasolina o de querosén. Les hablo de hace unos 50, 60 años atrás, donde habían pues todavía algunos carros, muy pocos vehículos en Cochabamba, y parece que en Cochabamba solamente habían 2 surtidores, uno en Calacala y otro en la avenida Basientos. Solamente 2, que eran los extremos de la ciudad, ¿no? La Basientos, casi llegando a las 6 de agosto, ahí por ahí había un surtidor donde vendían, más que gasolina, se vendía querosén. Y el querosén se usaba para las cocinas, etcétera, etcétera. Bien, y habían pues estas estructuritas, y aquí estaba más o menos Además les quiero comentar que solamente había una bombita nomás, ¿no?, acá. Entonces venían los vehículos y aquí estaba la bomba, ¿no?, y otra bombita de querosén. Una de gasolina y otra de querosén. Listo. Pero van a ver ustedes que en cierto tiempo, un día, había ocurrido de noche seguramente, al día siguiente esto estaba en el suelo, se cayó. Así, según preguntan sus bisabuelos, etcétera, se cayó repentinamente. Tal vez habían las fisuraciones, aparecieron, que nadie vio, aparecieron las fisuraciones así más o menos, ¿sí? Y la cosa es que se cayó al suelo, ¿sí? Listo. Así nomás es la torsión, ¿no? Y luego de la torsión, la mayor torsión es acá. Y porque si decían ustedes, si ustedes ejercitan esto, ¿sí?, van a ver ustedes que la torsión se acumula acá, en la cara de los apoyos. Acá no hay, a pesar de que hay una torsión unitaria, pero la acumulación es acá. Tienen que comprender eso. Esa es la torsión isostática, ¿no? También puede haber torsión hiperestática en, por ejemplo, una viga o una losa, en forma de esta, ¿no? Cuando acá la losa tiene un borde libre y aquí puede tener continuidad. Entonces la torsión generalmente se genera acá. Sí. Que a veces uno no se da cuenta, pero aquí hay torsión y la acumulación de la torsión está acá. En cambio aquí no, porque aquí hay una especie de equilibrio, ¿no? De este lado y de este lado se desequilibra, ¿cierto?
Entonces, ese es más o menos. Esta es una torsión hiperestática que hay que calcular, lógicamente, con la teoría de la elasticidad, etcétera, etcétera, ¿no? Se llama el torque, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien, este es el momento de fisuración. Y este momento de fisuración tiene, pues, el tau crítico tiene un valor que se obtiene de los ensayos. El tau crítico, según el ACI, porque esto es exclusivamente el ACI, dice que es más o menos igual a 1.1 por F'C de el área perimetral sobre el PSP. Se va a anotar, por favor, este valor. Según la CI, este es según la CI, ¿no? Esto creo que en el ACI está como 4, pero llevando a la SC a megapascal, llevando a kilogramos sobre centímetro cuadrado, porque aquí la dimensión sería kilogramos. No. Kilogramos metro, creo, ¿no? Kilogramos metro. Entonces, por lo tanto, si tomamos este valor como un valor que lo podemos manejar, ¿sí? Podemos decir entonces que el momento torsor en el umbral sería 1.1 sobre 4 por la raíz cuadrada de F'C por A. Aquí creo que es ACP, ¿no? ACP al cuadrado sobre el perímetro del concreto perimetral. No sé si hemos escrito así. Aquí falta entonces la C. Y aquí también falta la C. Me lo van a corregir, por favor, ¿ya? Aquí te le falta la C, porque es el perímetro del concreto perimetral, ¿sí? Y aquí entonces vamos a corregir también esta fórmula. Y vamos a decir al cuadrado por PSP. Tengan la gentileza de corregir, por favor, este pequeño conceptito para manejar la nomenclatura. Eso es. Entonces, aquí tenemos la fórmula del valor de la torsión mínima. Este sería el mínimo. Y esto tiene que ver con estas condicionantes, ¿no? Si TU es menor que TH, no se considera torsión. Si es mayor, sí se considera torsión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Básicamente este es un concepto. Concepto del tau crítico y el concepto del T crítico y de la torsión en el umbral. ¿No tiene ninguna pregunta? Bien. ¿Se han anotado entonces esas fórmulas? Acá también podemos adicionar algo más.
si yo quiero resistir torsión, el refuerzo que tengo que usar, fíjense ustedes, tendría que ser siempre el estribo, ¿ya? Y el estribo no está colocado pues en el centro de la pared delgada. O sea, si, como dijimos, ¿se acuerdan? Dijimos que A sub 0 es más o menos 2/3 del área del concreto perimetral. Este sería el área del concreto perimetral, ¿no? Y el A sub 0, no, cuando coloco estribos, los estribos normalmente se colocan en función al recubrimiento, no a la pared delgada, ¿no? Porque aquí debería haber una pared delgada, ¿verdad? El hueco, digamos, estaría aquí, así. El A sub 0 sería aquí, ¿no? Y la pared delgada es esta, T. Pero cuando yo coloco el estribo, no, yo debería estar en T medios acá, pero no, el estribo no está justamente en T medios, ¿no? O sea, el recubrimiento no es diferente de T medios, porque para el flujo de corte nosotros deberíamos colocar al medio de T, ¿no es cierto? En la pared delgada. Se ubican, así vamos a dibujar. Entonces, comprendido, si yo tengo acá la pared delgada y esto es T, entonces el estribo yo debía haber colocado acá, justamente en T medios, ¿no? Si esto es T, esto debería ser T medios, porque el flujo de corte está yendo por acá, y esta es la pared delgada, ¿verdad? Sí. Entonces, esto no ocurre. Cuando coloco estribos que tienen que servir también para cortante, no ocurre, ¿no? Generalmente está más hacia afuera el estribo, ¿ya? Eso vamos a tener muy en cuenta. También podemos decir, acá ven ustedes, ¿no? Acá no hay proporción, ¿no? No está en el medio, el estribo no está en el medio, está más allá. Podemos, si tenemos otra sección que no es rectangular, podemos también usar estribos para resistir torsión solamente en el alma de la sección, o también podemos usar, fíjense ustedes, en esta forma. Todo depende de las dimensiones, ¿no? Esta es una definición del A0H. ¿Y qué es el A0H? Eso quería ver. El A0H es este A0H. En realidad no es el hueco, sino es lo que para nosotros es el área que rodea el estribo. A0H, ¿no? Aquí vamos a poner A0H, es el área del estribo. Y no es A0, no es A0, ¿no es cierto? O sea, y A0 es el área del hueco. Hay diferencia. Normalmente este es más grande. Normalmente A0H es mayor que A sub 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estribo está más allá. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué hago eso? Porque ustedes verán que A0H no se conoce. No se conoce con precisión. En cambio, esto sí se conoce, porque yo sé exactamente cómo están mis estribos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está comprendido? Bien, también tenemos que decir que no todas las secciones pueden resistir torsión.
Entonces, en secciones sólidas, o sea, aquí llenas, ¿no? Ya no huecas, en secciones llenas, o sea, de sección llena, quiere decir, ¿no? Sección llena, dice que tiene que cumplir la geometría, eso es la geometría, ¿no? La geometría de la sección tiene que cumplir con esta ecuación. ¿Ya? Donde BU es el cortante último, BD es el ancho del alma por D, TU es la torsión última, y aquí tal vez pH, tendríamos que poner el pH, es el perímetro del estribo. Y A0H es el área del estribo. Ya hemos definido, ¿no es cierto?, del estribo. Y aquí voy a hacer una corrección. Esto en realidad es 2 en el sistema métrico, y esto es 0,53 el cortante, ¿no? Entonces, esto también querría decir, se van a anotar por esto que sigue, sería igual a phi, ¿no?, por 2,53 F'C por BW y por D. No, creo que aquí no hay esto. Sin esto. ¿De dónde saco esto? Porque ustedes saben bien que... Mejor vamos a volar así. El BC es igual a 0,53 F'C por BW y por D. Entonces, si yo reemplazo esto acá, van a ver ustedes que BW con D se van y quedaría solamente 0,50. Y como esto es 2 en otra medida, entonces esto sería 0,53 más 2. Sería 2,53. ¿De acuerdo? Y manejamos solamente así. Más fácil. Entonces tenemos que verificar que esto se cumpla. Si se cumple, quiere decir que la sección resiste, ¿no? La sección resiste. Si se cumple esto, la sección puede resistir torsión. O sea, fíjense, no es cuestión de ponerle nomás refuerzo. Tenemos que verificar que la sección es capaz. Y aquí tiene que ver el BW, el D, muchas cositas, el área del estribo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es. Bien, una vez que hemos verificado eso, podemos decir que el phi por Tn es igual a phi 2 veces a sub 0 por AT sobre S por FIE. Creo que aquí dice por la cotangente de phi. Esta es la fórmula con la cual puede resistir el refuerzo por torsión. Es el refuerzo por torsión, donde fíjense ustedes, acá está el acero, aquí está el estribo, digamos. A sub 0 es el hueco, FIE es el acero que resiste, y esta cotangente de phi normalmente se pone 1 si
el ángulo, no es ángulo, aquí es alfa, perdón. Para que no nos confundamos, vamos a poner alfa, ¿no? Si alfa es aproximadamente 45 grados. Este quiere decir que tiene que ver con el ángulo de fisuración, dependiendo del ángulo de fisuración. Y esto tiene que ver pues con, a ver, vamos a ver acá. Aquí. Miren ustedes, yo tendría que colocar estribos también en forma perpendicular para resistir la torsión, pero normalmente como vamos a poner estribos así, pues tiene que ver aquí el ángulo de phi, ¿ha visto, no? Aquí el ángulo de phi, que normalmente le podemos llamar casi 45 grados, ¿no? Si llamamos 45 grados aproximadamente, entonces la cotangente del ángulo es 1, ¿verdad? Entonces tiene que ver con el ángulo del estribo que colocamos, ¿verdad? Así más o menos como están viendo acá. Este es en la proyección. Ya, bueno, se entiende. Entonces, de acá podemos despejar el refuerzo. Esa es la separación, ¿no es cierto? Y tendría que ser el phi por... Y aquí esto normalmente debería ser sí, TU sobre el principio de diseño, ¿no? Sobre 2 veces... Vamos a ver. Dos veces, no, aquí todavía hay phi, 2 veces A sub 0 por FI. Pero acá, A sub 0, como no conocemos, ¿no? Hemos dicho que A sub 0 debería ser aproximadamente 2/3 de ACP. Pero esto sí, el flujo de corte, si tau está en T medios, ya os he explicado. Pero normalmente esto no ocurre. Entonces, dice la norma que A sub 0 se puede tomar como 0,85 de A0H. O sea, fíjense ustedes, quiero explicar, porque siempre aquí hay ese lo. Si nosotros demostramos que el estribo está justamente en T medios, entonces podemos aplicar esta fórmula. Pero como esto no ocurre, les he explicado que no ocurre, acá, fíjense, aquí no ocurre, no está en T medios, entonces no podemos aplicar esa fórmula y tenemos que descartarla. Normalmente esta la descartamos y usamos esta, que es más exacta, ¿no? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Hay alguna confusión? No. Y de esa manera es que encontramos el estribo acá, de refuerzo, para torsión. Listo. Y ahí se termina. Pero también tengo que decirles, según la norma, que tenemos que conseguir que la torsión en realidad no solamente necesita estribos, necesita una malla. Y necesitamos un acero de refuerzo longitudinal, que según la fórmula es AT sobre S por PH. Y PH es el perímetro habíamos colocado aquí PH, ¿no? PH, perímetro del estribo. Perímetro del estribo. Entonces, en realidad nos olvidamos del A sub 0 y del T y solamente nos fijamos que colocamos el estribo, ¿no? Y el estribo, lógicamente, es
un anillo cerrado, igual que cortante, así con su gancho acá, con su gancho ahí, ¿no? Y nosotros tenemos que colocar, aparte de esto, una malla para resistir torsión. Y la malla, de acuerdo, consiste en, dice, colocar 4, esto es para torsión, 4 varillas en cada esquina o en cada cambio de dirección. Y además, si es necesario, tenemos que colocar acero superficial o perimetral, ¿no? Si donde la separación, esta separación, tiene que ser menor o igual al pH sobre 8 o 30 centímetros. O sea, quiere decir que acá igual, tendría que haber, no sé, depende, tendría que ser que la separación de esta malla, este es AL, ¿no? AL. Y AL vamos a llamar como el área de refuerzo longitudinal para torsión. Van a escribir así, para torsión. Área longitudinal para torsión. Entonces, acá podemos ver que en realidad, para resistir torsión, nosotros necesitamos una malla. Una malla con, así, una malla. Porque esto tiene que trabajar como malla. Como esto es un torque, entonces la única forma de resistir es que tenemos que colocar una malla. Y esa malla se forma en base a esos cálculos. El estribo más el acero longitudinal. Fíjense, aquí hemos formado una malla. Para la flexión, tenemos que colocar otro acero, tal vez acá. Y esto es para el MU, ¿entienden? O sea, no tiene nada que ver el acero que coloco por torsión con el acero longitudinal para el momento. Ya os he dicho, son dos cosas diferentes. También los estribos. Estos estribos, este estribo es para AT sobre S. Otro estribo tengo que colocar para AB, para el corte. No este estribo, otro. Pero de la misma forma, sí, ¿no? Pero para AB es separado. Y eso se calcula también, ya ustedes saben, de acuerdo a esta fórmula, ¿no? AB sobre S, creo que aquí era BU sobre phi, FY por D, algo así. Entonces, este tiene su fórmula y este tiene su fórmula. Esto es para corte separado. ¿Sí? ¿Está claro? Esa es toda la teoría, jóvenes, para la torsión. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente, un ejercicio un poco corto. Si no hay preguntas, nos vamos al ejemplo. ¿Alguien quiere preguntar? Que lo haga nomás, no hay problema. Ejemplo. A ver, haremos una cosa sencilla.
Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿El área de acero para estribos, para corte y torsión se puede sumar y sacar un solo estribo o tiene que ser apartado siempre? Se suma. Esa parte, pero se suma. Se suma. Se suma, Sí. hijo. Exactamente como tú dices. Un estribo para corte, 2 estribos para torsión. Entonces, de los 3 estribos que hay, 2 son para torsión y 1 es para corte. ¿Está bien? Más o menos así. Sí, ingeniero, muchas gracias. Así es. Y lo vamos a hacer así. Pero fíjense, supongamos que yo tenga acá una viga con un volado, ¿no? y la carga concentrada uniformemente, que sea esta, digamos, o si no podemos también calcular. No sé, que mejor pondremos acá una carga uniformemente distribuida, ¿sí? QU. A ver, que sea 0,6 toneladas sobre metro, una losa, por metro cuadrado, o así. Un poco más, ¿no? A ver, 1 directamente. Vamos a ver qué pasa. 1. 1 tonelada por metro cuadrado. Bien, esta viga que ven ustedes pertenece a un pórtico así, como en el surtidor, un pórtico. Esta es la viga AB, ¿no? Y tiene una longitud de 8 metros, ¿sí? Y esta es la viga AB. Y las columnas que sean 30 por 30, 30 por 30. Y la viga que sea 25 por 50. 8 metros. Tal vez mucho, ¿no? A ver, 25 por 45, pero esto lo estaremos un poco. Que sea 6 metros. Ya. Entonces, esta es la viga AB. Que tiene viga AB. Que tiene 25. Aquí tiene 45. Solamente le vamos a hacer trabajar esto, porque esta es una losa. Esta es una losa. No vamos a diseñar la losa, no nos interesa cuánto, ¿no? Pero tiene esta carga última, 1 tonelada por metro cuadrado. Una losa que le ponemos 10 centímetros, algo así. No importa, no interesa. Pero sí lo que interesa para el brazo sería la luz, ¿no? De acá. A ver, que sea 1,50. Sí, 1,50 metros. Listo. F'C 250, FIE 4200, el recubrimiento que sea 2,5 centímetros. Y el fin del estribo 8 milímetros. Ya. Diseñar la viga AB a flexión, corte y torsión. Repito, escriban, diseñar la viga AB a flexión, corte y torsión.
¿Listo? Bien, vamos a calcular primeramente la torsión, o el MT, el momento torsional unitario, que va a ser igual a la fuerza por el brazo. Ese es el concepto. Como esto es isostático, entonces tenemos que suponer que el momento, la torsión siempre va a ocurrir en el eje geométrico. Wow, aquí, el eje geométrico de la viga B. Acá. Entonces, lógicamente tenemos que pensar que la carga concentrada está así por acá. Entonces, el brazo sería el brazo. Eso es la fuerza, y la fuerza F sería esta de acá. Eso es lo que nos genera la torsión, o el momento torsionante, es isostático, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir que el momento a la torsión sería la fuerza, que sería 1 tonelada por 1,5 por metro de ancho, ¿no es cierto? Y por el brazo, que sería 0,75 o 1,50 dividido entre 2 más 0,25 dividido entre 2. Así sería el brazo, ¿no? De aquí hasta acá, más la mitad de la viga. Y la carga es 1 por 1,50. Unos 50 metros. ¿Sí? A ver, calculemos cuánto sale. Pero una maquinita, vamos a ver una máquina. 0,75 más 0,1250 por 1,5. 1,31, ¿verdad? .31 toneladas metro por metro de ancho. Así se coloca. ¿Y por qué es por metro? Porque fíjense, esto originalmente era metro cuadrado, o sea, un metro así, un metro por un metro de ancho. ¿Está bien? ¿Alguien ha calculado? Quiero escuchar. Sí, está bien, Inge. Fuerza por su brazo, tonelada metro por metro de ancho, ¿verdad? Bien, ese es el momento que actúa así. MT, esto sería MT, ¿no? Ahora vamos a calcular, de acuerdo al diagrama de corte o de torsión. Sería así. Este sería el TU. Entonces vamos a calcular ahora el TU, que sería el MT por L medios. Igual que el cortante, ¿no? Aquí sí, MT por L sobre 2.
Acá tendríamos entonces 1.31 por 6 dividido entre 2. ¿Cuánto sale esto? $3.93. Bastante alto, ¿no? Toneladas metro. Como era por metro de ancho, aquí está el metro y sería toneladas metro. Entonces, fíjense ustedes, de acá tenemos que el TU sería, este sería la torsión solicitante. ¿Qué quiere decir? Que esta viga AB, debido a este volado, está sometida a un efecto torsional de 393 toneladas metro. Ajá, es bastante alto. Bastante alto, también unos 50, ¿no es cierto? Le hemos puesto, entonces es bastante alto y quién sabe, no podemos resistir, entonces tenemos que aumentar la sección o bajar la carga, ¿no? Le hemos puesto bastante carga, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos a calcular ahora esto es torsión, ¿no? Torsión. Voy a calcular el momento flector. Y por el momento flector vamos a decir que esto sea 1 sobre 14 QL cuadrado, el momento positivo, y los momentos negativos que sean 1 sobre 11 Q por L N al cuadrado, igual aquí Ln. Fíjense, me estoy dando estos momentos, ¿no? Momento negativo aquí, 1 sobre 11 QU por Ln al cuadrado. Entonces vamos a utilizar estos momentos hiperestáticos en los apoyos y el momento positivo en el tramo. Entonces, para el momento flector, vamos a calcular los momentos negativos, igual, vamos a calcular primero el peso propio, ¿no? Peso propio de la viga sería 0.25 por 0.45 por 2.4. ¿Cuánto es eso? $270, 0.27, ¿no? 0.27 toneladas sobre metro. La sobrecarga. La sobrecarga sería, aquí habría 0.25. 0.25 por 1. Me estoy refiriendo a esta sobrecarga acá. Fíjense ustedes, yo no he calculado esto. Aquí hay una sobrecarga, ¿no es cierto? Aquí hasta acá, que sería el 0.25 y la carga es 1 por metro cuadrado. Entonces aquí tendríamos 0.25 toneladas sobre metro. Es por esto y nada más que esto no hemos calculado, solamente hemos calculado esta sobrecarga y no hemos calculado esta de acá. Entonces al peso propio le estamos aumentando eso, que es último. Por lo tanto, entonces podemos calcular el QU. El QU va a ser 1.2 por 0.27
más 1 y más 0.25. ¿Sí? Porque este ya son cargas últimas, que no se olviden que esto ya es carga última. Ya no tenemos que factorizar, solamente se factoriza aquí el peso propio. Así sería en total. ¿Cuánto sería eso? 1.2 1.57.5 1.58 1.58 toneladas sobre metro. ¿Alguna duda hasta acá? No se olviden que esto yo ya no tengo que multiplicar porque es el QU aquí, QU. Y esta es cuando es último quiere decir que ha sido mayorado. Lo que no hemos mayorado es el peso propio. Lo único que hay que mayorar es esto, el otro ya estaba mayorado. Vamos a calcular el momento flector M negativo como 1 sobre 11 QU por LN al cuadrado. Sería 1 sobre 11 por QU, 1.58 por 6 menos 0.25 al cuadrado. Y el momento positivo va a ser 1 sobre 14 QU por LN al cuadrado. Entonces será esto 1 sobre 14 por 1.58 por 6 menos 0.25 al cuadrado. A ver, ¿quién tiene la gentileza de calculármelo esto? Es dos valores. ¿No hay? $4.75 acá. $3.73. Como verán acá, el momento de la flexión es muy pequeño. Este es flector. Ahora vamos a ir al corte, ¿no? El cortante es BU igual a U medio por QU por LN. Acá sería U medio por 1.58 y por 6 menos 0.25. ¿Cuánto es este cortante? Que también debe ser pequeño. $4.54. Toneladas. ¿Está bien? ¿Alguien ha sacado diferente? Quiero escuchar de alguien. ¿Está bien? ¿Jóvenes? Ingeniero, está bien. Señoritas, alguien que se pronuncie. Ingeniero, está bien. Necesito contacto con ustedes. Que alguien me diga, ¿está bien? ¿Hay un Sí, error? está bien. Está bien, Inge. Está bien, Inge. De rato en rato necesito eso porque a veces me da la impresión de que estoy solo acá hablando con mi sombra. Muy bien. Entonces tenemos la torsión, la flexión y el corte. Ahora viene el diseño.
Ustedes pueden empezar por donde sea, no hay problema, porque esto es separado, ¿no? Diseño. Empezaremos por la torsión, que en este caso sería el más delicado. Entonces, según esto me va a dar armadura mínima, tal vez el corte solamente resiste el concreto, una cosa así. Aquí lo que interesa es la torsión, y lo que hay que concentrarse es en la torsión. Y vamos a diseñar primero a la torsión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a calcular el famoso T crítico. Y el T crítico hemos dicho que es igual a 1.1 por la raíz cuadrada de 250 por ACP al cuadrado, que sería 25 por 45 al cuadrado, dividido entre el PCP, que sería 2 veces por 25 más 2 veces por 45. Una máquina, este es el famoso, y la torsión en el momento en que la viga falla, se fisura, se desploma. ¿Cuánto? Vamos, ayúdeme. No vengan a calcular solito. Unos 57, ¿estará bien? Ingeniero, está bien. Vamos, todos, hagan sus máquinas. Sí, Jesús sale. Gracias. ¿Otro? ¿Está bien? Está bien, ingeniero. ¿Sí? Sí, está bien. Ya. Este valor no lo vamos a usar, simplemente es referencia. Acá vamos a decir que la viga se fisura, falla. Este no es el umbral, sino es la parte donde falla. La viga, la falla. Falla inminente. Con desplome. Entonces, la norma dice que de aquí podemos calcular el famoso phi por TTH. Quiere decir, este es el valor de la torsión, el momento de la torsión en el umbral, que es más o menos vamos a borrar esto, que no vamos a equivocar así. Después vamos a colocar esto, ¿no? Que es más o menos 1.57 dividido entre 4. La cuarta parte. ¿Cuánto es eso? .39. 0.39 toneladas metro. Y esto es menor que, ¿cuánto había sido nuestra torsión? 3.93. Menor que 3.93. Entonces, aquí dice, se considera la torsión.
Si este nuestro TU, ese es el TU, ¿no? Hubiera sido menor que 0,39, nos olvidamos de la torsión. Me olvido, obvio, no lo tomo en cuenta para nada. Eso quiere decir. Pero fíjense ustedes, miren, cuando llega a 1,57, ya la viga se falla, entonces lógicamente tengo que ponerle pues refuerzo. Refuerzo 3,93 es un valor alto para torsión. Miren, el momento es mínimo, el cortante mínimo. Aquí lo que manda es la torsión. Y vamos a ver si es capaz o no de resistir la sección a esta torsión. Este valor es alto, altísimo. Y hay que tener en cuenta. Pareciera que no, pero es alto. Bien, entonces, han visto ustedes, se hace eso y ahora hay que verificar la sección. Antes de hacer cualquier cálculo, hay que verificar torsión. Aquí simplemente yo les voy a decir, aquí voy a calcular el AS mínimo seguramente, y aquí voy a calcular el phi por BC, y listo. Ven ustedes, esto está de fácil. Aquí lo difícil es la torsión, verificar torsión. Entonces vamos a calcular primero cuánto es la raíz cuadrada. Sí, la raíz cuadrada. Creo que aquí dice BU sobre BW por D, todo al cuadrado, ¿sí? Más, aquí creo que es TU por PH sobre 1.7 de A0H al cuadrado y todo al cuadrado. Esto tenemos que calcular. Vamos a verificar si está bien o no de acuerdo a las fórmulas. Ahí está. BU sobre BD al cuadrado, TU por PH 1.7 de A0H al cuadrado, todo al cuadrado. Hay que calcular este valor para verificar. Entonces aquí vamos a poner raíz cuadrada. BU es 4,54. Aquí tenemos 4.54 por 10 al cubo para llevar a kilogramos centímetro, y esto va a ser BW 25 por D. D no hemos calculado. Vamos a calcular D. Acá. Aquí vamos a calcular, por algún ladito vamos a calcular D. D va a ser igual a 45 menos 2,5 menos 0,8 y menos, seguramente va a usar varillas de 20 nada más. Sería 1.843, sería 40.7 centímetros. Listo. Ya tenemos D. .7 todo al cuadrado más TU es 3.93 por 10 a la quinta por pH. Y ahora pH. Vamos a calcular pH. A ver, acá. Vamos a colocar, de acuerdo a la norma, vamos a colocar estribos. Vamos a colocar estribos no en función al flujo de corte, sino al recubrimiento. El recubrimiento me dice acá 2,5 centímetros, aquí está, ¿no? En base a esto es 2,5 centímetros. Nada, entonces, lógicamente el estribo que voy a usar para torsión y para corte va a ser pues aquí de 20 por 40.
2,5 centímetros acá y 2,5 centímetros, me va a dar 5 centímetros, sería 20. Igual acá, 40. Entonces, este es el famoso A0H. Y este es el famoso pH. Entonces, A0H va a ser 20 por 40 y el pH va a ser 40 más 80, 1,20 centímetros. Y este sería 800 centímetros cuadrados. Esto se llama A0H y pH, es lo que rodea el estribo, incluyendo su diámetro. ¿Sí? Entonces vean ustedes, si yo estoy colocando el estribo no en función a T medios, sino al recubrimiento. No sé cuánto será T. Entonces, por eso es que varía acá un poco. ¿Sí? Entonces acá había sido 120. Acá 1.7 por 800 al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Vamos, hagan sus máquinas, yo no voy a hacer, van a hacer ustedes. Ahí está la fórmula, por favor, ¿cuánto es eso? El resultado va a ser kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? ¿Todos están calculando? 43.57 me sale a mí. 43, solamente una persona nomás calcula. 57 sería kilogramos sobre centímetro. Sí, ingeniero, está bien. Sí, ingeniero, me sale lo mismo. Eso sale bien, está bien. Ahora vamos a ver cuánto es el phi por 2,53 F'C. Phi, bueno, os había dicho que phi, no os dije, es igual que cortante, es 0,75, fijo. Es el coeficiente de minoración, ¿ya? Pues acá va a ser 0,75, esto es igual que el corte, ¿no? Por 2.53 raíz cuadrada de 250. ¿Cuánto es esto? 30. 30 y 45, 57. 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Menor a 45, ¿cuánto han dicho? 43,57. Menor a 43,57. Quiere decir, la viga no resiste. Ahí está. Fíjense esto. Les estoy mostrando que la viga no resiste. ¿Por qué? Porque no cumple. Dijimos que eso tenía que haber sido menor. ¿No? Dice esto tiene que ser menor. En cambio aquí es 43 y aquí es 30, entonces no cumple. No cumple con esta fórmula de la sección. O sea, quiere decir, jóvenes, que la sección no es capaz de resistir ese valor alto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? O sea, aunque yo le ponga la malla que ustedes quieran, el acero que quieran, la sección no es capaz de resistir. Es como también eso se ve en el momento, también se ve en el momento rector y también en el cortante, ¿no? Como límite, ¿verdad? Pero de otra manera. Entonces acá la viga no resiste. Entonces aquí lo que habría que hacer es
aumentar la sección. ¿Ya? Y nosotros lo vamos a aumentar sin hacer mucho recálculo. Le vamos a aumentar la sección acá. Aquí vamos a decir que esto sea 30, que esto sea 60. Evidentemente el peso propio va a aumentar, pero no nos vamos a olvidar. Vamos a considerar, aquí tendríamos que aumentar el peso propio, ¿no es cierto? Pero la influencia es muy pequeña. Y no vamos a recalcular nada, ¿no? Entonces, si aumentamos la sección, esto va a ser 60 y esto va a ser 55.7. ¿Bien? Igualito, menos 455.7. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a recalcular esto, ¿ya? Debería aumentarle y aumentaría los momentos, aumentaría todo, pero no lo vamos a hacer por ahora. Bien, acá sería 30, aquí sería 55.7. ¿Ya? Luego, ¿qué más? El pH no me olvidó. Acá, tenga mucho cuidado. Esto ya sería 25 por 55. Y aquí sería 30, 20. Aquí sería 35,70. 30 sería 20, sería 50 más 160. 160 el total. Aquí sería 110, 160. Y aquí sería 25 por 40. ¿Cuánto es 25 por 55? $1,375. 1,375. Pues eso vamos a cambiar acá. Aquí creo que me han dicho 160. Y aquí sería 1,375 al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto sale ahora esto? Calculen, recalculen. 19.75 me sale. Ahora sí cumple. Pero creo que hemos exagerado. Ustedes van a trabajar. Díganme, para que esto sea 30 o un poquito menos, ¿cuánto debería ser la sección? Más o menos 2:1. A ver, calcule. Porque 19 es demasiado, ¿no? Nos hemos ido al otro extremo también. Porque esto tiene que ser 30 más o menos, o menos. Entonces, a ver, ¿cuánto sería la sección? A ver, 30 por 55, a ver, hagan la prueba. A ver, vamos a cambiar eso un poco, ¿ya? Y vamos a corregir. Si hacemos 19,65, nos hemos ido demasiado, tenemos que estar cerca de 30. ¿Cuál sería la sección? Tomando en cuenta, pero, ustedes saben que el ancho es muy, esto no vamos a mover. 30 que no se mueva. Lo único que va a moverse es esto, que va a ser menos de 60. ¿Cuánto sería esto para que ese valor sea 30 o menos? A ver, vamos, hagan un cálculo. Les voy a dar 5 minutos. En base de 30, ¿no?
Muy bien, ¿cuál sería la sección adecuada? Aló, ¿cuál sería la sección adecuada? Vamos. Señorita, usted estaba con los cálculos. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha salido de la clase? ¿30 por 55? ¿30 por 50 y tantos? Hola. ¿Cuánto? Hola. Inge, con 30.55 me sale 22.39 el otro cálculo, que me salía 19. ¿Cuánto? ¿Por 30? ¿Por cuánto la viga? 30 por... 30 por 55. Ah, ya, está bien. Podemos manejar ese valor. Vamos a corregir entonces. 30. ¿Me ayuda ya? Esto sería 30 por 55. ¿Cuánto sería entonces D? 50.7, ¿no? $50.7. Esto sería 25 por 50. Y esto sería 50 por 90, sería 140. ¿Cuánto sale 25 por 50? 1275, ¿no?
1275. Bien. Ya está corregido eso. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? 20. ¿Cuánto me dijo? 22.95. Ya, creo que esto es 150. 22.95. Esto creo que es 150, ¿no? Esto es 60. 50. Esto es 100. 150. Ya. Muy bien. Pues ahí vamos a llegar. Esto es menor que 30. Entonces aquí vamos a decir 22. Inge, me he equivocado. En 150 le puse 160. Sería 21.54. 21.54. Sí, Inge, con 160 lo he trabajado. Con 150 sale 21.54. Ya. Para la próxima clase, por favor, todos corrijan. Vamos a corregir eso y vamos a dejar ahí, ¿no? Entonces, vamos a aumentar la sección. Definitivamente va a ser 30 por 55. Así va a ser la sección. Y cumple, ¿no? Entonces, aquí vamos a... Ok, vamos a poner, ¿no? Porque 30 es mayor. Lo siento, aún no sé cómo ayudarte con eso, pero aprendo más todos los días. Muy bien. Termino la clase, jóvenes. La próxima continuamos. Si no tienen más, voy a cortar la grabación. El examen es el 3 de noviembre, ¿no? Está fijado ya. Hasta luego, jóvenes. Que les vaya muy bien. Hasta luego, mañana. Hasta luego, Inge.